Hola queridos estudiantes, seguimos con nuestras actividades de la semana 19. Como sabemos es la continuación de la semana 18 que era el tema gestionamos información estadística sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. Día 3. Representamos la información mediante gráficos estadísticos. Es decir, vamos a continuar luego de haber organizado los datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social en tablas de frecuencia. Es necesario representar en gráficos estadísticos esta información obtenida de los primeros pasos de recolección y tratamiento de estos datos. Continuaremos con el proceso de dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social, y obtener información sobre el tema de estudio. Recordemos, en la primera actividad hicimos la encuesta, la cual aplicamos a una muestra de 30 personas, ¿no? Esta era nuestra encuesta o instrumento de la encuesta, y ahí estamos visualizando las preguntas que se realizaron a las 30 personas, ¿no? Recuerden que la primera pregunta es si ha sido discriminado o no, es digamos, condicional para que pueda pasar a resolver la segunda y la tercera pregunta. Los que respondieron sí contestarán cuál fue el motivo y en qué ámbito ocurrió la discriminación. Pero los que contestaron no se saltarían a responder la pregunta número 4. Es decir, que en nuestra pregunta 2 y 3 es probable que parezcan menos datos. Muy bien. Entonces, luego hicimos en nuestra segunda actividad, era organizar los datos de cada pregunta de la encuesta en tablas de frecuencia, y las tablas de frecuencia era como este modelo, ¿no? Valores de variables, donde la primera columna iba a las categorías, a las respuestas que daban a la pregunta que hacíamos en nuestro instrumento de encuesta. Luego, el conteo, cuántas personas contestaron cada categoría, la frecuencia absoluta, el resultado del conteo. La frecuencia relativa, H sub I, era dividir, ¿no es cierto?, cada categoría, cada frecuencia absoluta entre el total, y la frecuencia porcentual era multiplicar a la frecuencia relativa por 100. Muy bien. Ahora representamos la información mediante gráficos estadísticos para poder leerlos e interpretarlos. Esa es nuestra actividad de esta semana, por lo menos del día 3, para poder ir cumpliendo todas las etapas de nuestro reto. Para responder y desarrollar la tercera actividad, vamos a recordar ¿qué son gráficos estadísticos? Es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Si podríamos compararlo como organizador visual, que si tú visualizas la imagen o gráfico, puedes obtener información. Vamos a recordar o estudiar dos tipos de gráficos, entre ellos el gráfico de barras y el gráfico circular. El gráfico de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos y variables cualitativas y cuantitativas discretas, y en general para distribuciones de frecuencia de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí, y se utiliza básicamente para mostrar y comparar cantidades. Tenemos el gráfico circular. Este es un tipo de gráfico también denominado gráfico de torta. Representa la totalidad. El círculo quiere decir el total de todos los datos que se requiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la porción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentaje. Siempre va acompañado de una leyenda. Y es útil cuando las categorías son pocas. Es decir, si tu variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. Para la obtención de los ángulos de cada sector, se utiliza la siguiente fórmula.
que únicamente expresa la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Ahí tenemos el ángulo del sector, va a ser igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Ahora vamos a construir el gráfico de barras y el gráfico circular sobre quienes sufrieron discriminación. Respondiendo a la primera pregunta, ¿ha sido discriminado sí o no? Ahí tenemos nuestra tablita de distribución de frecuencias, nuestra variable sí o no, esas categorías, y la frecuencia absoluta, que es lo que necesitamos para construir nuestro gráfico de barras. Entonces, nuestro gráfico de barras tiene el eje vertical, llamado también eje de las ordenadas, el eje horizontal, llamado también el eje de las abscisas, el eje de las abscisas representado por X, el eje de las ordenadas representado por Y. Y está nuestro plano cartesiano. Entonces, en el eje X va representada la variable sí y no. Esas categorías se representan en el eje X, sí y no. Y en el eje Y, o eje de las ordenadas, está representada nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Están distribuidas y separadas de forma equitativa o igual. Entonces, ahí trazamos o graficamos nuestra barra que corresponde al sí hasta 10 personas y en el no hasta 20 personas según lo que indica nuestra frecuencia absoluta. Entonces, hacemos corresponder esas barritas con la frecuencia absoluta y queda representado nuestro gráfico de barras. Muy bien, aquí el gráfico número 1 o gráfico de barras está construido con el programita Excel y tenemos ahí nuestras dos barras, el sí con 10 personas y el no con 20 personas, ¿no? Con su respectiva leyenda. Construir un gráfico circular. Vamos a utilizar la tabla de distribución de frecuencia, donde utilizamos la variable sí o no de esas dos categorías y la frecuencia porcentual, porque recuerden que un gráfico circular se representa con el porcentaje. Pero para poder hacer la distribución del círculo, ¿no es cierto?, a las divisiones, necesitamos tener la frecuencia relativa que va a multiplicarse con 360 grados, que es lo que se divide, ¿no es cierto?, un círculo. O el círculo completo tiene 360 grados. Entonces, al construir esa otra columna, construimos la columna de los grados, donde vamos a multiplicar 0,33, que pertenece a la frecuencia relativa, por 360 grados y nos da un resultado de 119 grados para la categoría sí y 0,67 la frecuencia relativa del no por 360 grados nos resulta 241 grados para la categoría no. Entonces tenemos ahí la división. Sería así. Estas divisiones de sector de 119 grados y 241 grados es proporcional al porcentaje de 33% y 67% respectivamente. Pero este es para la elaboración o construcción del gráfico circular. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué necesitamos para hacer esa división? Necesitamos esta herramienta llamada transportador. Es una reglita, ¿no es cierto?, que siempre se trabaja para hacer medida de ángulos. Entonces, ¿pero ahí quedaría nuestro gráfico circular? No, nuestro gráfico circular quedaría representado de esta forma. 33% y 67%. Entonces, utilizamos nuestra leyenda y sabemos que el sí corresponde a la textura color lila y el no corresponde a la textura color celeste o verde. Vamos a aprender a construir o a realizar el gráfico circular. Entonces, la medida de los sectores circulares usando el transportador. Tenemos un círculo, que es lo primero que debemos dibujar, un círculo, para poder empezar a diseñar nuestro gráfico circular. Luego, trazamos una línea desde el centro del círculo a un extremo de la circunferencia y posicionamos el transportador. El centro del transportador debe coincidir con el centro de la circunferencia. Y
el extremo 0 del transportador debe coincidir con una de las líneas o con la línea que hemos trazado de la circunferencia. Para luego hacer una marquita en la medida que vamos a realizar, o sea, lo que vamos a medir en forma angular, 119 grados, hacemos una marquita para luego trazar una línea desde el centro del círculo a un extremo de la circunferencia, ¿no? Y ahí tendríamos los 119 grados. Como son dos categorías, el otro sería 241 grados. Finalmente tenemos el gráfico circular. De personas discriminadas, 33%, 67 personas no fueron discriminadas. Del gráfico se interpreta, hacemos la interpretación del gráfico. Ahí tenemos el gráfico en forma de 3D utilizando el programa Excel. Y dice que la tercera parte de los encuestados manifiesta haber sido discriminado en algún momento de su vida. Quiere decir que el 33% sí fueron discriminados, 67% no fueron discriminados. Ahora construye el gráfico de barras y el gráfico circular sobre cómo se manifestó la discriminación. Esta responde a la pregunta, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Recuerden que tenemos la tabla de frecuencias, donde la variable tiene las categorías rasgos faciales o físicos, por discapacidad, por color de piel, por lugar de procedencia o por otro motivo. ¿Por cuál motivo te fue discriminado? Entonces tenemos nuestra frecuencia. Recuerden que para el gráfico de barra necesitamos utilizar la frecuencia absoluta, ¿no? De cada una de las categorías. Entonces empezamos con el eje horizontal o eje de las abscisas, y tenemos que dividir o graficar el eje de las ordenadas o el eje vertical. En el eje de las abscisas van las categorías de la variable, ¿no? Entonces ahí vamos a escribir los rasgos faciales o físicos, la discapacidad, color de piel, lugar de procedencia y otros. Y en el eje vertical va la frecuencia absoluta. Recuerden que tiene que ir distribuido en la misma distancia, separados por la misma distancia. Luego, trabajamos cada una de las barras, dibujándolas de la misma anchura o con textura, puede ser de diferente color o de igual color, y le hacemos corresponder cada categoría con su frecuencia relativa, ¿no? En el caso de rasgos faciales, 4 personas dijeron que fueron discriminadas por sus rasgos faciales. Por discapacidad, solo una persona. Por color de su piel, 2 personas. Por lugar de procedencia, 1 persona. Y por otro motivo, fueron 2 personas. Y ahí estaría construido nuestro gráfico. El gráfico número 2, gráfico de barras, sería el título, forma de discriminación. Ahí tenemos un gráfico que está elaborado, construido por el programa Excel, y está básicamente con las mismas condiciones, ¿no? Vamos a construir el gráfico circular. Para eso vamos a necesitar nuestra tabla de frecuencias y además vamos a añadir nuestra parte de grado, porque eso es necesario para poder hacer la distribución proporcional entre los porcentajes y la división que debe tener cada sector circular. Esa parte va a ser la que vamos a... Bueno, vamos a seguir y vamos a aprender o a recordar cómo se hace las divisiones en el sector circular para poder hacer o representar nuestro gráfico de torta. Medimos los sectores circulares para obtener el gráfico de torta. Ya les decía que vamos a utilizar esta parte de la tabla de distribución de frecuencias que corresponde a la frecuencia relativa porcentual y a los grados, donde indica cada variable con su categoría, ¿no? Entonces trazamos un círculo con su radio o una línea que va del centro al extremo del círculo para poder utilizar el transportador, y posicionamos al transportador en el centro del círculo y uno de sus extremos que indica 0 del transportador hacia la línea o radio. Para luego poder medir, acá hasta 144 grados, lo vamos a medir primero. Entonces hacemos una línea por donde empieza. Venimos desde 0 acá,
recorremos todo eso y llegamos a 144 y trazamos la línea. Entonces ese sector quedaría representado con 144 grados. Para medir el 36 grados vamos a mover el transportador y vamos a hacerle coincidir el centro siempre en el centro del círculo y el extremo 0 a la nueva línea que hemos trazado. Este 0 del transportador a la nueva línea. Entonces desde ahí medimos los 36 grados. Desde el 0 hasta 36 y trazamos la línea. Entonces a ese sector le correspondería 36 grados. Nuevamente movemos el transportador y coincidimos el 0 del transportador con la nueva línea que has dividido al sector de 36 grados y medimos los 72 grados. Luego al medir 72 grados hacemos una línea para que podamos seguir con la medición de los otros 36 grados. Entonces movemos el transportador, coincidimos el centro en el centro, 0 en la nueva línea y se mide los 36 grados. Y ese sector quedaría representado con 36 grados para que finalmente comprobemos que el último sector queda dividido en 72 grados. Y así quedaría dividido nuestro círculo, que estaría haciendo cada sector del círculo o cada porción de la torta en forma proporcional a los porcentajes que figuran acá. Es decir, 144 le correspondería 40%, al 36 grados le correspondería 10%, a 72 grados le correspondería 20%, a 36 grados le corresponde 10% y a estos 72 grados le corresponde otro 20%. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro gráfico circular? Quedaría así. Título: la discriminación. Te han discriminado, ¿no? Ahí está. ¿Por qué forma te discriminaron? Por mis rasgos faciales, que es un 40% de color celeste, por mi lugar de procedencia, que es un 10% de color azul, por otros rasgos, otros motivos, color turquesa, el color lila, un 20% del color de la piel y un 10% por discapacidad. Entonces ahí está nuestra leyenda y nuestro gráfico, que está dividido en forma proporcional tanto a los grados como los porcentajes. Y el gráfico de torta o gráfico de circular va representado así, con los porcentajes de una forma dividida en forma proporcional. El gráfico circular, la interpretación. Veamos, la pregunta fue ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Entonces, del gráfico interpreto que el 40% fueron discriminados por sus rasgos faciales o físicos, un 10% por su discapacidad, un 20% por el color de su piel, un 10% por lugar de procedencia y un 20% correspondieron que sufrieron otro tipo de discriminación. Ahora construiremos el gráfico de barras y el gráfico circular sobre donde se manifestó la discriminación. Es decir, vamos a responder a la pregunta ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? Entonces utilizamos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Recuerden que nuestro gráfico de barras solo necesita la variable con sus categorías, donde aquí en esta pregunta fue en la escuela, en espacio público, un lugar de consumo, y nuestra frecuencia absoluta por cada una de las personas que respondieron en esa categoría. Entonces, tenemos nuestro gráfico de barras, ahí está, ¿no? Donde dice que 7 personas han sido discriminadas en la escuela, una persona ha sido discriminada en espacio público y 2 personas han sido discriminadas en lugares de consumo. Y nuestro gráfico número 3 sería así, ¿no? Motivo de discriminación, utilizando el programa Excel ha quedado graficado de esta forma, ¿no? Una forma tridimensional, donde ahí visualizamos la distribución de nuestras categorías de la variable en el eje de las abscisas
y la frecuencia absoluta en el eje de las ordenadas. Gráfico circular sería de esta pregunta: ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? ¿No es cierto? Vamos a utilizar nuestra distribución de frecuencias y añadido los grados, ¿no? ¿Cómo se consigue estos grados? Recuerden que debemos multiplicar el 0,7 por 360 y nos resulta esto. El 0,1 por 360 y nos resulta 36, y 0,2 por 360 nos resulta 72 grados. Y tendríamos ahí nuestro gráfico circular. ¿Dónde te discriminaron? Y ahí estaría con nuestra leyenda. Interpretamos el gráfico circular. Dice: del gráfico se interpreta que el 70% de las personas fueron discriminadas en la escuela, el 10% de las personas se sintió discriminada en un espacio público y el 20% de las personas respondieron que fueron discriminadas en lugares de consumo. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre si tu entorno causa o promueve la discriminación. Entonces, respondiendo a la pregunta: ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿no es cierto? La variable categoría sí y no, y la frecuencia absoluta: 17 personas dijeron que sí y 13 personas dijeron que no. Entonces, al elaborar el gráfico queda de esta forma: tu entorno discrimina. Título del gráfico: 17 dijeron que sí y 13 dijeron que no. Ahora tenemos construir el gráfico circular de la pregunta: ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Entonces ahí vemos nuestra tabla de frecuencias, la variable sí o no, una frecuencia de 17 personas que corresponde a un 50% que contestaron que sí fueron, que discriminaron, y un no con 13 personas y un 43% que no discriminaron. Muy bien, aquí queda nuestro gráfico de torta, ¿no? Cada sector indicado su porcentaje y su leyenda, ¿no? Donde indica que un 57% sí discriminaron alguna vez en su vida y el 43% no han discriminado a ninguna persona, ¿no? Entonces ahí visualiza. Podemos hacer la interpretación del gráfico circular diciendo a esta pregunta: ¿tus amigos han discriminado? Y dice: del gráfico interpreto que el 57% de los encuestados respondieron que en su entorno familiar o amical han discriminado, mientras que el 43% menciona que a sus amigos o familiares no han discriminado. Bueno, ahí tenemos el reto de esta semana o del día 3, es representar en gráficos estadísticos la información de las tablas de frecuencia de cada una de las variables de estudios que tú encuestaste y establece algunas conclusiones, ¿no? Recuerda que puedes realizarlo en tu cuaderno, folder o utilizar el programa Excel. Ya saben que soy la profesora Luz Asto, profesora de matemática, y les agradezco por haber llegado hasta acá y escuchado hasta el final. Hasta la próxima.